¿Cómo grabar? ¿De qué estaba hablando? No escuché, recién entró. Bien, ahí les digo. Mientras tanto voy compartiendo pantalla. Les estaba diciendo que ya tengo que empezar a pensar el cierre del primer cuatrimestre. ¿Sí? Les preguntaba si estaban con muchos trabajos. Por una cuestión de que estaba pensando en no mandarles un trabajo, sino que hacer algo, una actividad durante la clase. Que me permita que ustedes la hagan, la resuelvan, le saquen una foto y me manden directamente por WhatsApp. ¿Sí? Les voy a anticipar, sí, con días de anticipación, qué es lo que van a tener que leer o en qué se van a tener que enfocar para después hacer una actividad durante la clase. Entonces, de esa manera, evalúo lo que hicieron en la clase y me tiene que dar una fecha extra por si le digo a alguno, bueno, mira, tenés que reforzar tal cosa, tenés que recuperar tal cosa, ¿se entiende? Para no agregar otro trabajo más que lleve mucho más tiempo y después me lleve mucho tiempo también la corrección. Se me van a pasar la fecha y no vamos a llegar al cierre del cuatrimestre. Vamos a tratar de hacer algo más, más didáctico, cosa que podamos hacer el cierre más rápido. ¿Sí? Bien. Sí, profe. ¿Se ve la pantalla? Sí, Sí, se ve. Recién les decía, este texto yo lo subí a Classroom, junto con el Power. Van a encontrar el texto completo. Hoy vemos la primera parte, no todo el texto. ¿Sí? Vamos a ir viendo por parte. Lo subí todo completo porque me convenía ya de una subirlo. ¿Bien? Este texto está escrito por Manuel Aria Moreira y habla sobre los problemas y retos educativos ante las tecnologías digitales en la sociedad de la información. Esto que venimos viendo, ¿no? El avance de la tecnología que vino de la mano de la globalización. ¿Qué retos y problemas planteó en el sistema educativo? ¿Sí? Él utiliza para caracterizar tanto a los problemas y a los beneficios dos palabras, luces y sombras. Luces es todo lo positivo que la tecnología nos permite hacer y permitió a la educación hacer. Sombras es todo lo negativo, ¿sí? O los problemas que han surgido con el avance de la tecnología. Dice luces y sombras de los efectos sociales y culturales de la tecnología de la información y comunicación. ¿Se entiende? Positivo y negativo en el uso de la tecnología. Dentro de las luces, o lo positivo, se dice que hay una cara amable, según este autor. Dice que la tecnología facilita una mayor comunicación geográfica, que es lo que venimos viendo con la globalización, ¿sí? Se mejora la eficacia y la calidad de los servicios. Entonces ese avance comercial económico permitió que los servicios mejoraran. Se rompen las barreras espaciotemporales, que es lo que vimos con la modernidad líquida y sólida, ¿sí? Cómo el avance de la globalización rompió estas barreras. Uno puede comprar desde la casa, ¿sí? No se tiene que movilizar. Agilizó todo tipo de trámites. Ahora todo se hace por la web. Hay que sacar un turno, hasta consultas con el médico, por ejemplo, en esta situación estamos teniendo por la web. Dice, pero hay problemas educativos generados por la omnipotencia de la tecnología, o sea, por el avance en la tecnología. Dice, el proceso de generalización social y difusión de las innovaciones tecnológicas exige un proceso de readaptación y reajuste de los individuos. O sea, todo individuo está obligado a incorporar la tecnología. Aquel que no la incorpora queda excluido, ¿sí? Dice, grupos humanos a las mismas, individuos y grupos humanos a las mismas, de modo que puedan interaccionar con las nuevas formas culturales y de comunicación social que impulsan dichas tecnologías. ¿Cuántas cosas cotidianas hacemos y realizamos utilizando tecnología? Que si ahora tendríamos que decir, bueno, no lo uso más, se nos dificultaría un montón de tareas, ¿sí? Desde ir a sacar plata en un cajero. Decir, bueno, no uso más cajero, tengo que ir a hacer la cola al banco,
me tienen que ir la plata por ventanilla, ¿cómo cambiaría todo? Dice, las formas tradicionales de acceso a la información son secuenciales. Esto no ocurre con las tecnologías digitales, donde se explica lo básico y luego se restablecen relaciones con contenidos más específicos. ¿A qué se refiere esto? Las formas tradicionales de acceso a la información, por ejemplo, era el ir a una biblioteca. Se sigue utilizando, sí, están las bibliotecas muy importantes de Capital donde uno puede ir a hacer una investigación. Lleva más tiempo, esto de la secuencialidad, me tengo que organizar y distribuir los tiempos para poder ir. En cambio, la tecnología, ¿sí?, permite el acceso a esa información de manera más rápida, más instantánea, ¿sí? Que esto también generó un cambio en la educación. Antes, años atrás, cuando uno estaba en el secundario y tenía que hacer un trabajo práctico, sí o sí se veía obligado a ir a la biblioteca, porque quizás en la casa no tenía libros, ¿sí? Ahora eso cambió con el uso de la tecnología. Esto empiecen a pensarlo en cómo lo relacionarían con lo que vimos de modernidad líquida y modernidad sólida. Pero entonces eso, las formas tradicionales de acceso a la información, ¿eso es un problema? Y acá lo que dice, está como mostrando la diferencia, ¿no? Que en una forma tradicional te va a llevar tiempo el acceso a la información. Por ejemplo, esto de doy el ejemplo de ir a una biblioteca. Vos querés hacer una investigación, vas a una biblioteca. En cambio, con la tecnología vos estás en tu casa, googleás o entras al Google académico y podés acceder a distintos textos de distintos autores. No tenés que movilizarte, ¿sí? O sea que el tiempo que utilices en hacer eso va a ser menos, o sea, te va a servir mucho más. A eso se refiere con la diferencia, ¿sí? Ah, entonces ahí es Pero una ¿qué pasa? Claro, ¿qué pasa si... positiva. ¿Y qué pasa si tenemos a un chico que no tiene computadora, no tiene internet, no tiene el recurso? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con muchos chicos ahora? Se ven obligados, en este caso, en una forma tradicional, de ir a una fotocopiadora, de encargar las fotocopias, ¿sí?, de encargar el cuadernillo que la maestra deja, o ir a la escuela y encargar en la escuela. Eso tiene que ver con una secuencialización, una administración del tiempo diferente al estar en la casa, tener una clase virtual, ¿sí? Te mandan a hacer una investigación y googleo a ver de dónde saco la información, ¿se entiende? Sí. No solo lo vemos en lo que sería, en este caso, la modernidad sólida, podemos decir, sino que lo podemos trasladar hasta la modernidad líquida, esta situación, ¿sí? Sí. ¿Se entiende la relación que estoy haciendo con el tema anterior? ¿Del cuadro que ustedes hicieron? Bien. Después dice, la cara no tan amable sería las sombras, aquello que no es tan positivo, ¿sí? Dice, la sociedad se ha convertido en esclavo de las TIC, la dependencia hacia la tecnología. Dice, las potencias económicas imponen mediante las TIC una cultura. Esto que nombrábamos también con la globalización. Por medio de la globalización se expandió una cultura a nivel mundial y esa generó un consumo, ¿sí? Dice vestimenta, consumo, música, etc. Aumentan las desigualdades culturales y económicas entre los países. ¿Por qué? Porque no todos consumen de la misma manera, no todos tienen el recurso para consumir, ¿sí? Por eso veíamos cómo la globalización en América Latina se fue interpretando de distintas maneras. Si nos ponemos a pensar, hay países en América Latina que todavía no han incorporado la tecnología o el uso de las TIC como la tenemos nosotros, ¿sí? Porque hay una distribución no equitativa de los recursos. Dice, hay personas que la usan con ánimo de lucro o intencionalidad maliciosa. Los hackers, ¿sí? Aquellos que te roban cosas de las cuentas, ¿sí? El tema del abuso por medio de internet hacia los chicos, bueno, todas esas cuestiones que se dieron también con la tecnología, ¿sí?, que no son buenas. ¿Se va entendiendo hasta acá más o menos?
Sí, profe. ¿Sí? Y se entiende que esto lo podríamos ubicar en la parte de una modernidad líquida, cambiante, fluctuante, que va muy rápido. ¿Sí? ¿Por qué digo estas relaciones? Porque la idea del trabajo que nosotros vamos a hacer para el cierre del cuatrimestre va a tener que ver con estas relaciones entre los textos. ¿Sí? Bueno, y acá el autor plantea los retos de la educación ante las nuevas tecnologías digitales. Bueno, ¿qué hace la educación ante este avance? Dice, actualmente el progreso de un país no depende solo de sus recursos materiales o de inversión de dinero, sino de la cantidad y calidad de recursos humanos disponibles. Por eso mismo se debe el acceso y educación en las nuevas tecnologías a todos los sectores de la sociedad. Para eso se necesita gente preparada en estas disciplinas. ¿Qué entienden acá? ¿Qué es lo que interpretan con esto? Tiene que ver mucho cuando uno sale a buscar trabajo, ¿no? Fuera de lo que es la educación. Si tiene que salir a buscar trabajo, ¿qué es lo que tiene que medianamente manejar o tener conocimiento? Computadores. Computadora, informática. Redes, marketing. Exacto. No, la... ¿Sí? Acá lo que está... ¿Cómo? Acá lo que dice el autor, que el gran desafío es de preparar a estos recursos humanos, o sea, gente que cuente con las capacidades para poder adaptarse, ¿sí?, a esta era tecnológica. O sea, ¿cómo te ves obligado a tener que manejar distintos programas o manejar una computadora para poder acceder a un trabajo? Retos y acciones para un proyecto educativo al servicio de la sociedad. Dice, integrar las nuevas disciplinas en el sistema y cultura escolar, o sea, las TIC, ¿sí? Dice, esto lleva importantes inversiones económicas. Si nosotros queremos tener en la escuela computadoras, ¿sí?, internet y demás, se necesita una inversión importante que tiene que proveer el Estado, en el caso de escuelas estatales. Y se tendrá que cambiar el modelo de enseñanza en su globalidad, cambios en el papel docente, cambios en procesos y actividades de aprendizaje de los alumnos, organización y tutorización. Capacitar al docente en el uso de las TIC, ¿sí?, para luego poder transmitir esa capacitación a los alumnos. Y hacer un seguimiento por medio de tutorías. ¿Sí? Hay escuelas, en Zona Norte por ejemplo, que utilizan las pantallas táctiles en las clases. El docente tiene pantalla táctil, ¿sí? Fíjense qué diferencia, ¿no? En otras escuelas donde se está pensando en que no hay agua, no hay recursos, no hay a veces ventanas. Bueno, esa distribución no equitativa también trae un gran problema en cuanto a los retos que tiene la educación. Dice, reestructurar los fines y métodos de enseñanza, nuevos roles para docentes y alumnos. Adecuar los fines y métodos de enseñanza al nuevo contexto de la sociedad de la información. ¿Sí? O sea, la educación tiene que estar relacionada a las demandas de la sociedad. Ya no sirve la memorización como se utilizaba antiguamente. Las nuevas tecnologías disponen de muchísima información que hay que saber usar. Hasta el vocabulario, ¿sí?, también hay que aprender a incorporar eso. El alumno debe aprender por sí mismo, debe aprender a buscar, seleccionar y analizar la información. Aprender a aprender, saber enfrentarse a la información, tomar conciencia de las implicaciones de la tecnología en la sociedad. El profesor será más un mediador del saber, el proceso educativo será abierto, será una metodología interactiva. Una de las cosas que se utiliza mucho es, primero, sacar información del famoso rincón del vago, y segundo, el copy y pegue. Muchas veces ese copy y pegue, ¿sí?, no está logrando que el alumno interprete el material, el texto, la información. Entonces esa falta de interpretación y de copiar y pegar hasta ha generado una pérdida narrativa, ¿sí?, de elaboración de texto. Bien, hasta acá, ¿se va entendiendo?
¿cómo lo relacionarían dentro de esto, luces y sombras, cara amable, cara no tan amable, con lo que vimos de globalización y de modernidad líquida? ¿Qué relación podrían decir? Digan, esto tiene que ver con esto, o me parece que esto se podría relacionar con aquello. Como que la modernidad líquida, o sea, a mi punto de vista, es como el asombro de todo esto que ahora se le está dando una organización y una estructura para que pueda tener un fin más, más objetivo. O sea, quizás, o sea, sí estaba todo lo en la modernidad, o sea, está en la modernidad líquida todo esto, pero ahora con este nuevo contexto que tenemos ahora, lo que se basa más en recurrir a generar personas, el recurso humano para poder seguir ampliando esa red, haciéndola más grande, más fluida. Claro, por ejemplo, lo que Con vos gente decís, con más experiencia, bien, más capacitada. capacitada, exacto. Por ejemplo, esto que vos decís, ¿no? Con la realidad. La situación esta nos llevó a darnos cuenta que a pesar de que estamos en una era tecnológica, rodeados de tecnología y de las TIC y demás, hay una gran falencia en el manejo, en la incorporación de la tecnología, ¿sí? Como que esto nos dio un cachetazo y nos dijo, bueno, hay que incorporarla y utilizarla. Hay que darle una vuelta de rosca a la educación y tener en cuenta las tecnologías. Y es lo que se vio con la virtualidad, que fue el gran reto de mantener una continuidad pedagógica por medio de la virtualidad. En ese gran reto nos encontramos con un montón de falencias, desde falta de recursos, ¿sí?, hasta falta de capacitación. Y supuestamente el objetivo de todo esto es formar recurso humano capacitado en el uso de las TIC, en general, ¿sí? Porque acá lo que dice es el país va a ser de alguna forma rico cuanto más recurso humano capacitado tenga, ¿sí? Porque si uno no, por medio de la educación, no capacita a la población, el mundo avanza, 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 y es como que no vamos a la par de ese avance y ese progreso. Y ahí es donde vienen los grandes problemas. Pero ¿dónde caen los retos? En la educación. Es como que le digan a ustedes, bueno, tienen que preparar una clase de educación física y en esa clase de educación física tienen que incorporar las TIC. ¿Cómo la incorporarían? Que ustedes digan, bueno, a ver, yo tengo en cuenta el contexto, Uno la de los situación. profesores lo hace mediante videos, o sea, trabajando con las redes, por ejemplo, el TikTok, nos hace hacer algunas actividades de ahí, y bueno, o sea, sería algo como lúdico, físico, que tenemos que exponerlo a través de la pantalla, sin dejar de hacerlo nosotros. Bien, imagínense ustedes teniendo una clase virtual con un grupo de alumnos, ¿sí? Ahí mismo también se rompe la esfera esta del espacio-tiempo, ¿sí? A pesar de que no se están dirigiendo a un lugar físico, no están compartiendo un lugar físico y demás. ¿Por qué se rompe la esfera del espacio-tiempo? Porque ustedes no solo están llegando a los alumnos, sino que están llegando a la casa de los alumnos, porque atrás está la familia, atrás los escuchan todos, muchas veces los profes hacen participar a la familia. Hasta en eso se rompió la esfera del espacio-tiempo, ¿sí? Con esta nueva virtualidad. Quizás antes la familia no estaba tan presente en la educación del hijo, ¿por qué? Porque el hijo iba a la escuela, listo, después se enteraban de la tarea, de lo que tenían que hacer. Pero ahora, esta nueva situación también rompió esa secuencialidad. ¿Se entiende? Entonces podemos decir que esto de los retos, ¿dónde lo podríamos ubicar? ¿En modernidad líquida o en modernidad sólida? Modernidad líquida. En modernidad líquida, ¿sí?
todos estos cambios que fueron apareciendo de golpe, a pesar de que la tecnología ya estaba, pero que bueno, nos dimos cuenta que había que empezar a incorporarla. ¿Se entiende? ¿Y cómo lo contextualizarían desde la globalización? Si tenemos que relacionar modernidad líquida con globalización, ¿cómo lo relacionarían? Que ambos procesos presentan cambios constantes. Bien, la globalización presenta cambios y avances constantes, ¿no? Fue todo este desarrollo que se produjo. En esa globalización podemos incluir lo que es la modernidad líquida, con todas sus características que ustedes agregaron en el cuadro, que se contraponen con la modernidad sólida. ¿Sí? Y ahí donde podríamos mechar esto de los retos educativos, luces y sombras. ¿Me siguen o estoy confundiendo? ¿Se entiende? Yo entiendo que la cara amable sería lo positivo, y las caras no tan amables es lo negativo de la tecnología. Bien. Sí. Una vez teniendo en claro eso, la cara amable, lo positivo, o como las luces, y la cara no tan amable como lo negativo, o las sombras, ¿sí? Eso después lo trasladamos a lo que es modernidad líquida y modernidad sólida. Modernidad líquida como la cara amable, todo aquel progreso que llegó. Modernidad sólida con la cara no tan amable, las sombras, que tiene que ver con la falta de desarrollo que había. Una sociedad tradicional. ¿Se entiende? La globalización permitió que esa sociedad saliera de esa solidez para que comenzara a avanzar, a progresar, a innovar, ¿sí? ¿Se entiende más o menos las comparaciones que estoy haciendo? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Dice después, entender la información a través de redes de ordenadores. Bueno, esto dice a través de las computadoras, ¿sí? Las empresas reclaman personas cualificadas en las nuevas tecnologías. Esto que decíamos, el recurso humano. La importancia del recurso humano, ¿sí? Y que las empresas piden eso, gente capacitada. Dice, la sociedad demanda nuevas redes y formas de acceso a la enseñanza. Educación a distancia, no puede ser peor la educación a distancia que la presencialidad. Se debe mejorar este aspecto. Dice, si hay otros países, ¿a qué se hace referencia? Si hay otros países que esto de la virtualidad, la educación a distancia, la venía aplicando antes de la pandemia y no les iba tan mal, ¿sí? ¿Por qué acá no se puede lograr, o si realmente se está logrando, o encontrarle una vuelta de rosca? ¿Se entiende? Este hombre escribió antes de la pandemia. Nosotros lo estamos relacionando con la pandemia, ¿sí? O sea, ya esta visión la tuvo antes de la pandemia. Bueno, nosotros lo llevamos a un contexto de pandemia. ¿Sí? Dice, revisar y replantear la formación ocupacional a la luz de las nuevas exigencias sociolaborales impulsadas por las nuevas tecnologías. Bueno, esto mismo que veníamos diciendo, es como repetir lo mismo. La necesidad de recursos humanos capacitados. Dice, para hacer frente a los nuevos retos laborales es necesario que los planes de formación de cualquier profesional asuman nuevos planteamientos y cambios en la concepción, contenidos, estrategias y medios de dicha información. Bueno, Moreira acá lo que planteaba era que era necesario revisar los contenidos educativos para ver si había que renovar o innovar alguno de ellos, teniendo en cuenta el avance tecnológico. ¿Sí? Profe, puede ser que también tenga que ver con el proyecto que habían hecho que daban computadoras a los chicos, pero no
Ese fue un maestros no lo- intento, el Claro. conectar igualdad. Sí, Sí. es- Para achicar la brecha digitacional que había, o sea, aquellos que no podían tener una computadora y por eso no podían acceder al uso de las TIC, es que se lleva a cabo el plan Conectar Igualdad, que todos tengan computadoras. No funcionó del todo bien, porque se suponía que la escuela con los chicos con la computadora tenía que tener, no sé cómo se llama, router, no sé, la instalación de internet para poder trabajar en red. Bueno, faltaba eso, ¿sí? O sea Y que los tuvo chicos muchas iban- falencias. sí, y los chicos Vos- iban sin comer, pero tenían computadora. Exacto, también eso. Habían otras necesidades también que no estaban siendo cubiertas. Y ni hablar de los docentes que se negaban al uso de la computadora en la clase. No querían saber nada. ¿Sí? Doy un ejemplo para que se entienda. A mí me pasó de estar dando clases en una escuela estatal, todos los chicos tenían la computadora Conectar Igualdad. La única que no tenía era yo. Todos ellos tenían computadora, yo no. A mí no me habían dado. Igualmente era como que decía, bueno, a ver, vamos a hacer un texto en Word y demás. Pero en el momento que me daba vuelta, porque yo no podía trabajar con ellos en red, escuchaba el pum, 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 que estaban jugando los jueguitos abajo de la mesa. Tenían la computadora de escritorio, entonces la computadora debajo del pupitre, y todos jugando a jueguitos. Ahora, el momento que yo quería trabajar en red, porque traían información esas computadoras, traían como una especie de biblioteca, no podía porque yo no tenía. Bueno, y así un montón de situaciones, desde el no cubrir las necesidades de alimentación, al encontrarse con que no estaban cubiertas todas las cuestiones tecnológicas, ¿no? De no tener internet, al que algunos tenían, a otros no les llegaban la computadora. Pero bueno, no se supo aprovechar bien esa política. ¿Estuvo bien pensada? Sí, porque muchos chicos logran tener computadora gracias a eso. Pero había otras necesidades que deberían haber sido cubiertas. ¿Dónde ubicaríamos ese ejemplo? El conectar igualdad. La ¿En las modernidad líquida, luces o en las sombras? ¿Eh? en la sombra. En la ¿No sombra, se puede ubicar en las dos? Sí, se puede ubicar. Podría ir en las dos, porque en sí fue un intento también por un avance que no Claro. funcionó, pero en sí fue un intento. Un Por un intento lado frustrado. tenemos, claro, por un lado tenemos que los chicos pudieron tener computadora. Y también eran utilizadas porque se las llevaban a la casa, y como les decía, la computadora tenía como una especie de biblioteca, entonces ellos podían sacar información de ahí, a pesar de que no tuvieran internet, podían sacar información. Pero por otro lado tenemos las desventajas, o las sombras, o la cara no tan amable, de que habían otras necesidades que no se cubrían, ¿sí? De que, por ejemplo, el docente que no tenía computadora, de que no había capacitación para los docentes para utilizar las computadoras, ¿sí? O sea, tranquilamente lo podemos ubicar en los dos lados. ¿Se entiende? Bien. Esto lo leemos. Profe, con ubicarlo en los dos lados se refiere al luz, el lado de la luz y el lado de la sombra, de negativo Claro. positivo. El lado de las luces sería la cara amable y el lado de las sombras la cara no tan amable. El lado de las luces que le permitió a muchos chicos tener computadora y también acceder a la información que trae la computadora. Y el lado de la sombra o cara no tan amable es todas aquellas falencias que no se pudieron completar con el programa, más las necesidades emergentes o de emergencia que no se podían terminar de ocupar, digamos, el tema de que, bueno, habían chicos que necesitaban comer antes que una computadora. Por eso decía, en los dos lados lo podemos ubicar. Después dice, desarrollar acciones de educación no formal, la alfabetización tecnológica para el desarrollo social y comunitario. Tiene que ver con estas nuevas alfabetizaciones. La palabra alfabetizar significa, básicamente, enseñar a leer y escribir a una persona. Acá lo que se está hablando de aprender el vocabulario
y la utilización de las TIC, ¿sí? Vocabulario que tiene que ver específicamente con la tecnología. Megabyte, byte, esto, el otro. Fíjense que la cantidad de cosas que a veces nombramos y no nos damos cuenta que pertenece a un vocabulario específico. ¿Sí? Dice, hay que potenciar el acceso y participación en las nuevas tecnologías a aquellos grupos y comunidades que de alguna forma están al margen de la evolución tecnológica. Bueno, hay sectores que no tienen acceso a la tecnología directamente. ¿Sí? Y para terminar, antes que se me termine el tiempo, como conclusiones, según el autor, cada vez hay más educación fuera de la escuela que dentro de ella gracias a las nuevas tecnologías. Pero los usos pedagógicos todavía están en la fase de experimentación. ¿Esto qué? Por medio de una computadora uno puede acceder a cualquier tipo de información que quiera. Puede hacer un curso, puede hacer una capacitación, lo que quiera, una carrera a distancia, ¿sí? Pero acá hay una cuestión pedagógica que tiene que ver específicamente con la escuela o con una institución escolar, ¿sí? Que dice que todavía está en una fase de experimentación en cuanto al uso de la tecnología, de la incorporación. Dice, las ventajas de estas nuevas tecnologías son mayor individualización y flexibilización del proceso educativo a las necesidades de la persona. No llego a la cursada, pero si es virtual puedo tener la clase en otro momento, ¿sí? O la puedo ver en otro momento. Mayor motivación de las personas gracias a los diferentes formatos posibles. La universidad me queda muy lejos, no me daría el tiempo para llegar, pero la posibilidad de hacer la carrera a distancia me permite estudiar. ¿Sí? Ayudan a superar las limitaciones temporales y distancias geográficas entre docentes. Bueno, esto de el trasladarse de un lugar a otro. ¿Sí? Esto de la clase virtual, de que docentes den clases virtuales ya se venía utilizando. No en todas las carreras, en algunas carreras específicas. ¿Sí? Para cortar el tema de los tiempos. O sea que hay cosas que ya se venían utilizando, que lo podríamos ubicar en la parte de luces, como todo aquello bueno que permitió el uso de las tecnologías. ¿Sí? Lo único que dice que, bueno, que hay una cuestión de una pedagogía que todavía se sigue trabajando. ¿Hasta ahí se entendió más o menos? Sí, pues, Me parece que como que... Se me hace que ustedes con Hernán tienen una clase muy así, así, y después conmigo bajan, pega el sueño y pega el hambre, la fiaca, todo junto, el cansancio. Pero bueno, es la materia teórica, no me queda otra. No, nos queda otra después. Ah, ¿tienen otra todavía? Salisi. Sí, con Salisi. Oh, bueno, Ahí sí vamos no se todavía. rompe. Vamos todavía. como Bueno, un profe. chicos, se me va a cortar. Se me va a cortar. Nos vemos la próxima semana y vamos a ir relacionando temas. Esta es la idea para el cierre del cuatrimestre. Relacionar temas. ¿Sí? Como lo hicimos hoy. ¿Bien? Bueno, los dejo, que tengan buen fin de, que les sea leve la clase de Salisi, vamos con todo, y nos vemos la próxima semana. Dale, profe. Chao, profe. Dale, profe. Además, profe. Cuídense. Chao, chicos.